compartir sobre los dichos que la sociedad tiene acerca de la imagen de Dios. Algunos dicen que Dios es un padre que solamente nos castiga. Otros dicen que Dios no puede ser bueno porque en el mundo existe la maldad. En la palabra de Dios encontramos un pasaje que se encuentra en Jeremías 9, 23 y 24 y dice así: Esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Pero Dios nos invita a conocerlo, y de esta manera vemos que la imagen que la sociedad tiene acerca de Dios es errada. Entonces, ¿por qué no lo conocemos? No conocemos a Dios porque tenemos un problema. Todos nacemos en pecado. El pecado es la razón por la cual distorsionamos la imagen de Dios. Efesios 2, del 3 al 5, dice así: Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y gracias a la entrega de Cristo, damos el perdón verdadero y amplio de Dios. En Salmos 103, del versículo 8 al 11 dice: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan grande como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Alguna vez experimentaste este tipo de perdón? Creer en Jesús como Salvador y como quien pagó el precio por tu pecado es la forma de experimentar el perdón de Dios. Y no solo esto, la Biblia en Juan 1:12 dice: Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Creer en Jesús nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Y nosotros queremos que vos puedas contar hoy con ese mismo privilegio. Que hoy sea el día en que puedas llamar a Dios tu Padre. Me gustaría que podamos leer juntos. Si tenés una Biblia a mano, búscala. Hay un libro en la Biblia que se llama San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, el versículo 12, capítulo 1, 12, dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente lo que hoy tenés que hacer, si tal vez estás escuchando por primera vez esta reunión, tal vez alguien te compartió el enlace, el link y pudiste entrar y te agradecemos por haberte tomado el tiempo. Simplemente lo que tenés que hacer es recibir al Señor Jesús, como dice la Biblia, aceptar que hace más de 2000 años ese Dios que creó todo el mundo, que creó todo lo que vos ves, ese mismo Dios envió a su único Hijo a este mundo a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Y lo hizo de una sola vez y para siempre. Si aceptás ese regalo, si crees en el nombre de Dios, hoy vas a poder llamar a ese Dios maravilloso y creador, lo vas a poder llamar Padre. Ahí donde estás, simplemente te invito a que lo puedas hacer ahora, tal vez cerrando los ojos o no, hablando como si hablaras con algún amigo, le puedas decir: Dios, gracias, muchas gracias porque hace más de 2000 años Jesús murió en una cruz en mi lugar, gracias porque pagó el precio que había que pagar por mis pecados, gracias porque hoy creyendo en tu nombre puedo recibir la salvación de mi alma, puedo obtener la vida eterna y puedo ir al cielo el día en que deje de vivir en esta tierra. Gracias Dios, muchas gracias. A partir de hoy te recibo como Padre, acepto el regalo de la salvación. Y si hiciste esto ahora, tal vez lo quieras hacer después, no queremos obligarte a nada porque Dios no le obliga a nadie a hacer esto.
Pero si lo hiciste ahora, lo vas a hacer, por favor no dejes de contactarnos, no dejes de enviarnos tal vez a través de la página de Facebook que vas a ver en pantalla o a través del mismo link en YouTube, que puedas comentarnos y puedas decirnos, porque queremos celebrar que hoy vos podés ser un hijo de Dios, que hoy Dios puede ser tu Padre. Y si Dios ya es tu Padre Celestial, queremos invitarte a que puedas seguir buscándolo, que puedas seguir conociéndolo, que puedas tener una relación con Él, que puedas oír su voz cada día. Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama, nos limpia, nos perdona, nos sostiene, nos moldea, nos corrige, pero por sobre todas las cosas, Él es un Padre que nunca, pero nunca nos abandona. Que Dios te bendiga. Del Padre, te quiero mucho. Sos el mejor papá. ¿De dónde? De todo el mundo. Papá, te amo. Feliz día, papi. Hoy es el día del Padre y gracias por hacerme chistes, hacerme reír, andar en bici con Has y comprarme a Alex, y que mi mamá, que me diste muchos besos por todos los días y que me diste abrazos por todo el tiempo. Gracias. Te quiero mucho. Chao. Y a papi. ¿Y me mostrás el dibujito? ¿Qué le estás pintando? ¡Ay, qué gran trabajo! ¿Tirás un beso para papi? Alguien que me cuida cuando quiero llorar. Un papá grande. Me cuida cuando hay oscuridad, me cuida cuando yo quiero llorar y cocina y consigue plata cuando tiene que trabajar. Y yo amo mucho a mi papá. Paneno, papi. ¿Y cómo es papi? Papi Nade. ¿Grande? Sí. Tírale un beso. Dije, papi. Amo. Amo mucho. Dos, tres. Se bendiga. Se bendiga, papi. Te quiero mucho. Feliz día, papi. Te quiero mucho. Gracias, Señor, por este día que nos diste, porque los padres van a festejar el Día del Padre y que cada mamá, hijas y hijos van a preparar lo que puedan y que Dios los bendiga a los padres. En el nombre de Jesús. Amén.
Elegir las palabras que expresen todo nuestro amor y cariño a un padre puede ser complicado, ¿no? Con los chicos quisimos juntar algunas frases lindas y emotivas para dedicar a todos los papás en este Día del Padre, para que sepan todo lo que los queremos y lo mucho que significan para nosotros. Para ti, querido papá, por ser un superhéroe de verdad, ni Batman ni Superman. Aquí los superhéroes de verdad son los papás. Un padre es un maestro, amigo y consejero, todo en la misma persona. No le podemos pedir nada más, tan solo darle todo nuestro cariño. Papá, sos todo un ejemplo a seguir. Estoy orgulloso de decir que me parezco a vos tan solo un poquito. ¡Chao! Solo necesito saber que estás aquí para sentirme segura y a salvo. El Día del Padre es la mejor oportunidad para darte las gracias. Un papá es el que te cura las heridas cuando eres niño y cuando eres grande te da consejos para que tomes buenas decisiones. Nunca lo olvides. Gracias por cuidar a esta familia como si fuera el mayor de los tesoros. Gracias por mostrarme que el amor es la clave de todo y gracias por hacerme ver que la felicidad es estar al lado de los tuyos. El amor de un padre no tiene precio. Te quiero decir cuánto te amo. Te agradezco todo lo que haces por mí. ¡Beso! ¡Feliz día, papá! Te quiero mucho. Hoy también queremos aprovechar para hablar de un padre muy especial. Nuestro Padre Creador, nuestro Padre Celestial. Nos gustaría que pensaras unos momentos en Él, porque Él es la representación de la fidelidad, de la ternura, del amor y el perdón. ¿Y dónde o cómo podemos ver ese amor? En ser llamados hijos de Dios. Ese es un maravilloso título que Dios otorga solo a los suyos. Si recibiste a Jesucristo, si confiaste en Él como tu único Salvador, entonces se te dio el enorme privilegio de ser un hijo suyo. Somos adoptados como hijos en la familia de Dios. Y aunque no hayas tenido una buena relación con tu Padre terrenal, queremos decirte que Dios es un Padre amoroso y su deseo es acercarse y estar siempre presente en la vida de sus hijos. Dios, como tu Padre Celestial, está listo para adoptarte en su familia. Lo único que tenés que hacer es confiar en su Hijo Jesucristo, como tu único Salvador personal. Como dice en la Biblia en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenidos a otra edición del noticiero Escuela Bíblica Virtual. En nuestra sección reportaje, en el día de hoy, con motivo de celebrarse el Día del Padre, la clase de preadolescentes de 10 a 12 años quiere presentarles esta nota realizada a dos padres de distintas generaciones. Por un lado, un papá que también es abuelo y bisabuelo, y por el otro, un papá primerizo. Y a través de una serie de preguntas y respuestas, poder llegar a conocer lo que ellos piensan en su rol de padres. Vamos a la nota. Le pedimos a estos papás que nos puedan contar en breves palabras cómo es su vida como papá y como hijo. Vamos con la primera pregunta. Menciona un recuerdo de tu papá en una sola palabra que tengas de tu hogar de la infancia. Tengo muchos recuerdos de mi papá, todos recuerdos buenos, que eran cartas leídas para cada uno de nosotros. Trabajo. ¿Qué tuviste de niño que los niños de hoy no lo tienen? En el tiempo nuestro no teníamos lo que tienen los chicos de ahora. Jugábamos solamente y no teníamos juguetes. Decime una diferencia y una similitud con tu papá y tu abuelo, física y emocionalmente. Siempre obedecíamos a los padres que criaron a nosotros y también nosotros a nuestros hijos. Así que estamos estando en el amor de Dios a cada uno de ellos.
De mi papá y mi abuelo sería las canas y el bigote. Y emocionalmente no, porque mi papá es diferente a mi abuelo. Eliseo se parece más a mi abuelo, así en carácter, en los cabroncitos. ¿Qué es lo que más valorás de la vida? ¿Qué considerás de valor o más importante? Lo que más valoramos es servir a Dios. Así que eso es mi intención de mi corazón, para servir a Dios como Dios lo manda en su palabra. La familia. ¿Qué valores inculcaste o trataste de inculcar a tus hijos? Nos inculcamos siempre la palabra de Dios y que ellos sean obedientes al Señor. Y en estos momentos también agradecemos por ellos, que ellos están sirviendo. ¿Qué valores te gustaría que tuviera tu hijo? Los del reino de Dios, los valores de Dios. ¿Qué consejo recibiste de tu papá que te fue útil o es todavía útil? Recibimos de papá que enseñaba para que seamos obedientes a ellos y también a la iglesia, a los hermanos que están en el servicio. Un consejo que en realidad es de mi abuelo, que era carpintero, y el consejo es: midan 2 veces y corten una sola. Es muy importante. ¿Cómo crees que un padre pueda lograr que sus hijos crean en Dios? Y viviendo lo que uno cree. ¿Cómo podrías ayudar a tus hijos a caminar en el camino de Dios? Llevándolos a la escuelita. No, como dije recién, siendo un ejemplo, que vean en mí lo que yo digo creer. ¿Qué consejo le darías hoy a un papá? Nos damos gracias por cada uno de los padres y que puedan crear sus hijos en la amonestación y también en la crianza, en el Espíritu Santo, en la escuela dominical. Es importante instruir al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Es mi deseo para cada uno de los padres, para que puedan criar sus hijos y también que Dios lo bendiga a ustedes, a la familia. Es mi deseo para cada uno de los padres que tienen familias. En estos momentos agradecemos a Dios por cada uno de los padres y las madres. Todo esto en el Señor. Muchas gracias a Vladimiro y a Ezequiel por haber colaborado en este reportaje. Esperamos que hayan podido disfrutar de este momento. Desde acá les deseamos un muy feliz día a todos los padres y que Dios los bendiga ricamente. Esto fue todo por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar.
y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Hola, buenos días. Para este Día del Padre quiero compartir una pequeña reflexión, que dice: en este mes del Padre es bueno reflexionar sobre nuestra paternidad espiritual. La palabra Padre es una de las primeras palabras pronunciadas por los niños pequeños. El hecho de formar parte de la familia de Dios fue una decisión divina, cuando nos atrajo a Él para que lo reconociéramos y lo aceptáramos en nuestro corazón. Desde ese momento, recibimos su protección y cuidado ser sus hijos adoptivos. Dios siempre interviene en nuestra vida para suplir todos nuestros faltantes. En el Salmo 27:10 dice: aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Solo Dios puede llenar ese vacío. Si en tu relación con Dios puedes llamarlo Padre, es porque puedes confiar plenamente en su protección y cuidado. Es porque puedes mostrar una intimidad especial y por medio de su espíritu implanta en nosotros ese sentido de intimidad que anula toda atadura, pecado y todo temor. Ya no somos esclavos, sino libres en Él. Antes de ser adoptados por Dios, estábamos bajo nuestra naturaleza humana pecadora, pero Dios, en su amor y misericordia, nos tomó como sus hijos. Nos tomó cuando estábamos perdidos, desprotegidos, y nos adoptó, y todo quedó soldado. Empezamos una nueva vida en Él y ahora somos herederos de todo lo suyo. Aunque a veces nos sintamos solos, desprotegidos y dudemos de que le pertenecemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro testigo, que con su presencia nos recuerda quiénes somos y cuánto nos ama Dios. En este Día del Padre, recuerda que además del amor que tenemos de nuestro Padre terrenal, nuestro Padre celestial también nos ama y quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. Y de parte de mi clase, la clase de adolescentes, quiero que estemos orando entre todos por los padres. Señor, te doy gracias porque una vez más podemos estar en esta reunión, aunque sea de esta manera virtual. Te quiero dar gracias porque nos anduviste cuidando durante toda esta semana y te pido también para que nos cuides en la siguiente. En este momento te quiero pedir en especial por todos los padres que están en esta congregación, por todos los padres mayores, por los que son padres primerizos, para que los pueda bendecir a cada uno de manera especial. Tú sabes su deseo de su corazón, lo que quieren, y te pido para que también, como nosotros hijos, podamos aprender a honrarlos, para que podamos ser un ejemplo. Y te quiero también dar gracias por la cruz, porque moriste por nuestro lugar, por todos nuestros pecados. Gracias por todas esas bendiciones y todas las cosas que nos das. Gracias por todo y en tu nombre oramos. Amén. Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Espero que anden bien. Hoy es un día muy especial, domingo 20 de junio de 2021, Día del Padre. Así que en primer lugar les deseo a todos los papás un muy feliz día y también un feliz día para mí. Yo también soy papá de 3 varoncitos a quienes amo mucho, mucho, mucho. Así que un feliz día a todos los papás.
Y cuando me invitaron a compartir la palabra de Dios en este día especial, me dijeron, bueno, Pablo, hablá por supuesto del Padre, y me demarcaron, me delimitaron un poco el tema. Y está bien que así sea, porque el tema en la palabra de Dios del Padre es un tema muy amplio y se lo puede abordar desde distintas facetas u ópticas. Por ejemplo, podríamos hacer hincapié en las obligaciones que tiene un padre para con sus hijos y cuál es la función del hombre, del varón dentro de la familia. Podríamos abordarlo desde ese punto de vista, pero también quizás a la inversa podríamos decir, bueno, ¿cuál es el trato que debe dispensarle un hijo a sus padres? Es decir, es muy amplio el tema. Pero no solamente eso, no solamente me demarcaron y me delimitaron el tema, sino hasta que me dieron un título. Y ese título creo que es muy acorde, está muy bien pensado. Y me dijeron, bueno, Pablo, mira, el título sería Papás Reales y no solo papás ideales. Y creo que está muy bien y después lo vamos a explicar. Entonces el título de esta reflexión es Papás Reales y no tan solo o no solo papás ideales. Hoy es el Día del Padre y el propósito en este día es homenajear a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Figura esta, la del padre, la del varón dentro de una familia, ocupando la posición, la función de un padre que en el último tiempo, ya hace varios años, está siendo bastante atacada, denigrada, denostada, desvalorada, desprestigiada. Creo que este ataque y este desprestigio que está teniendo la figura del padre dentro de la familia, en primer lugar se debe al propio comportamiento, la actitud que tenemos los varones dentro de nuestra familia. Quizás muchas veces está muy justificada porque hay muchos padres que realmente parecen no estar a la altura de las circunstancias. Y hay padres que son abandónicos, es decir, padres que abandonaron a sus familias, abandonaron a su esposa con sus hijos. Y se van, desaparecen. Hay padres que son abusadores, y abusadores estoy hablando de abusos sexuales. Hay padres que sí, es triste reconocerlo y pensar en la idea de padres que abusan de sus hijos sexualmente. Pero también hay otro tipo de abusos, como abusos psicológicos, abusos físicos, padres que insultan permanentemente a sus hijos, que los destratan, que los denigran verbalmente, físicamente con golpes. Hay padres que, por ejemplo, son adictos y presos del alcohol, presos de las drogas, lastiman horrores a sus hijos. Entonces podría yo darte muchos más ejemplos de padres que realmente no están a la altura de las circunstancias y entonces que denigran el rol de un varón con la función que Dios pensó y se imaginó en su corazón dentro de la función que tiene que tener un hombre, un varón, un papá en la familia, y realmente denigran el rol de padre. Pero a veces no solamente eso en ejemplos tan extremos, sino también hay padres que quizás son padres presentes, que sí están en la familia, que sí se preocupan desde el punto de vista quizás solamente económico, de proveer a la familia, pero que a su vez están pero no están, porque si bien están y son padres responsables y que se preocupan por su familia, pero simplemente desde el punto de vista económico, porque después quizás son totalmente indiferentes a sus hijos, desconocen la realidad de sus hijos, no saben cuáles son sus amigos, desconocen su realidad emocional, realidad espiritual. Padres incluso dentro de familias cristianas que, por ejemplo, delegan la educación espiritual de sus hijos en sus esposas. Y, por ejemplo, no oran con sus hijos, no leen la palabra de Dios con sus hijos, no les enseñan. Padres que delegan no solamente en sus esposas la educación espiritual, sino también incluso en el pastor, en una clase de escuela dominical, en algún líder. Entonces son padres que están pero que no cumplen todo lo que Dios pretende que cumplamos dentro de nuestra familia. Pero no solamente quizás esta figura del padre hoy en día está tan desvalorada, tan diluida por el comportamiento que tenemos. Esto es una autocrítica a nosotros, los varones, no solamente por nuestro comportamiento, sino que hoy en día esto es mucho más profundo. Hoy en día quizás la segunda razón de este desprestigio que tiene la figura del padre o esta desvalorización que está teniendo la figura del padre se debe a una corriente ideológica, filosófica, contemporánea, que se cree progresista, que se encarga de denostar
atacar sistemáticamente la figura del varón y del padre dentro de la familia en general, pero del varón es alevoso. Yo no quiero decir los nombres de estas corrientes, ¿no? Hay un dicho que se dice al buen entendedor pocas palabras, pero una corriente que incluso llega al extremo de considerar prescindible, considerar al padre y al varón dentro de la familia como algo que se puede prescindir, que ni siquiera debería estar casi dentro de una familia. Y todas estas circunstancias hacen que hoy en día muchas veces la figura del padre esté tan diluida, tan atacada, tan desprestigiada, tan desvalorada. Pero la realidad nos indica, lo cierto es que la palabra de Dios claramente nos dice que nosotros debemos honrar a nuestros padres. La palabra de Dios nos dice en un principio muy claro, en un mandamiento que podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y hoy vamos a hablar del Día del Padre, vamos a hacer énfasis o foco en el padre, pero esto se traslada a estos principios también a la madre. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días en la tierra que Jehová tu Dios te dará, te va a dar. Dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 20, 12. O sea, el principio, el mandato del Señor es claro. Honra a tu papá y a tu mamá. Honralos. Honra a tu padre. Homenajea, respetá, obedecé a tu papá. Yo también lo tengo que hacer porque tengo la suerte de tener a mi papá vivo. Y si nos trasladamos al Nuevo Testamento, podemos ver que Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, nosotros hijos tenemos que obedecer en el Señor a nuestros padres, obedecer al Señor, obedecer a nuestros padres en el Señor, porque esto es justo, porque nos va a ir bien. Entonces la Biblia es clara y es contundente en cuanto al trato que se le debe brindar a un padre por parte de sus hijos. Tenemos que honrar y obedecer a nuestros padres, respetarlos. Y mucho más en un día como hoy vamos a recordar esto. Y para buscar un ejemplo bíblico y traer a nuestras memorias un fundamento bíblico, un ejemplo de un hijo que supo honrar no solamente a Dios, sino también a su padre, vamos a ver y hacer foco en la historia de José. Así que si tenés Biblia, te pido que vayas abriendo conmigo en Génesis capítulo 47, Génesis 47, vamos a leer solamente 4 versículos. Y no sé si te acordás de esta escena, pero es el Señor se encargó de registrar, de dejar un registro escrito en tan solo 4 versículos de un encuentro de Jacob con Faraón, usando de intermediario a José, que es muy vívido, que es muy gráfico para poder ver la actitud que tuvo José para con su padre Jacob, cómo lo respetó, cómo lo honró. Y esta escena es tan ejemplificativa, es tan ilustrativa de la honra que le rindió José, que ahora vamos a tratar de desmenuzarlo y vamos a tratar de imaginarnos y ver las implicancias que tuvo esta actitud de José para con su padre. Mirá, Génesis 47, versículo 7, vamos a leer estos 4 versículos hasta el versículo número 10. Dice así la palabra de Dios. También José introdujo o presentó a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Esta escena es tan gráfica, como te decía, es tan linda, es tan conmovedora. Mirá, tenemos que en primer lugar situarnos en contexto y en la época en la cual vivió José y en la cual José introdujo o presentó a su padre Jacob delante de Faraón. Recordá y trae a la memoria de que el imperio egipcio de aquel momento era un imperio muy poderoso. Un imperio que no solamente tenía poderío económico, sino también poderío militar, que tenía también una gran influencia y la sigue teniendo hoy en día culturalmente hablando. Fíjense, y uno se pone a pensar de que hoy en día todavía sigue este imperio egipcio
sigue despertando el interés, la pasión, la curiosidad de muchos arqueólogos, historiadores, investigadores hoy en día, y tuvo mucha influencia en sus más de 3.000 años de vida, ese imperio, en la cultura oriental y occidental de nuestros días. Lo que hoy vos y yo estamos viviendo era un imperio realmente poderoso. Y la figura del faraón tenés que entenderla como una figura realmente imponente, una figura que se encargaba, porque se creía un dios, se encargaba de demostrar todo su poderío, todo su lujo, toda su ostentación, incluso estéticamente. Ustedes saben y recuerdan, quizás saben de que ellos se rasuraban por completo, por ejemplo, la cabeza por el temor a los piojos, que ellos casi rasuraban todo su cuerpo, no usaban barba, delineaban sus ojos para acentuar su mirada y sus ojos precisamente. Eran personas que estéticamente debían imponer autoridad, demostrar, con joyas, con todo el lujo y la ostentación, la suntuosidad de esa corte, de ese palacio real de Faraón. Y ahí estaba José como el gran visir, como el gobernador. Todos conocen la historia de José, qué gran hombre de Dios, que luego de haber sido maltratado, despreciado y vendido como un esclavo por sus propios hermanos, él fue fiel al Señor. El Señor tenía un propósito para su vida, lo pone como el faraón, como gobernador. No voy a repetir la historia, como gobernador, como el gran visir sobre toda la tierra de Egipto. Era el segundo después de Faraón. En ese encuentro con sus hermanos, que él podría haber quizás guardado rencor, José podría haber quizás castigado a sus hermanos, tenía toda la potestad de hacerlo, y sin embargo los perdonó con amor. Qué figura y qué encuentro más conmovedor. Y cuando se encuentra con su padre y sabe que su padre está vivo, la Biblia nos encarga de relatar en los versículos anteriores que Jacob con José se fundieron en un gran abrazo. Me imagino la alegría de Jacob, que por muchos años creyó que su hijo José estaba muerto, José, hijo de su amada esposa Raquel, y ahora en ese encuentro, y se fundieron en un gran abrazo, y dice la palabra de Dios que por un largo rato José se echó a llorar sobre el cuello de su padre. Qué hermoso encuentro. Y vamos a pensar y reflexionar y meditar, e imaginate, sobre todo imaginate la estética o cómo estaría para esa altura de su vida el patriarca Jacob. Jacob, dice la palabra de Dios ahí que se describe, fíjense la respuesta que le da. Qué impresionante que es este encuentro primero de Jacob con Faraón. Lo bendijo tanto en el Dios de Israel. Imagínense esto, imagínense el impacto que habrá causado la presencia de Jacob en la vida de Faraón. Faraón que se creía un Dios, y sin embargo viene este anciano de 130 años, quizás con un pelo semilargo, con una barba, ya marcando un gran contraste con la estética del faraón. Un hombre que se presentó como pastor de ovejas, y lean después la Biblia ahí en los versículos posteriores de Génesis 47, los egipcios, le dice José a sus hermanos, los que los egipcios aborrecían, despreciaban a los pastores de ovejas. Ahí quizás con un paso lento, cansino por la edad, quizás un poco encorvado, con dificultad para caminar, se presenta delante de Faraón y lo bendice. Tanto a la entrada lo bendice en el Dios de Israel, en el Dios vivo, en el único Dios vivo. Lo bendice a la entrada, tanto como a su salida de la corte, del palacio. Qué gran ejemplo que nos deja Jacob. Pero imagínense a ese hombre, Jacob, como te decía, quizás con sus ojos ya apagados un poco por la ceguera, pero que habían recuperado un poco su vigor y su alegría, su brillo por su encuentro con su hijo José. Un hombre que con su cutis seguramente era un cutis curtido por el sol de la tierra de Canaán, un cutis con muchos pliegues, arrugas, por las preocupaciones que ha tenido su vida. Fíjense la respuesta que le da a Faraón. Pocos y malos han sido los años de mi vida, porque si uno se pone a pensar, realmente Jacob tuvo una vida difícil. Jacob tuvo una vida sufrida, y que eso se debería haber notado en las arrugas, ¿no? En un semblante a veces quizás duro, curtido por el dolor, por las preocupaciones de la vida. ¿Se acuerdan? Por temor a morir en manos de su hermano Esaú, él tuvo que escapar de su familia abandonando a Isaac, a su padre y a su madre. Tuvo mucho temor de morir. Él se escapó y se fue a la casa de Labán, de su tío y suegro a la vez, que lo embaucó. Hubo muchas tretas, muchos problemas económicos de todo tipo. Laburó y trabajó 7 años por Raquel, y sin embargo después le dio a Lea, tuvo que trabajar otros 7 años, ¿recuerdan? Luego, al reencuentro con su hermano Esaú, tuvo nuevamente temor de morir.
2 de sus hijos vengaron a una de sus hermanas, Dina, y estos hombres mataron a un pueblo entero, y eso trajo, después lee la historia, trajo un dolor, una turbación en el corazón de Jacob. Y después, por supuesto, que durante mucho tiempo creyó a su hijo José muerto, y todo eso seguramente hizo mella en la vida, en la estética, en el rostro, en un rostro preocupado, dolorido. Yo no sé si tu papá está vivo o no está vivo, pero ¿cómo te lo acordás a tu papá si es que no lo tenés? Quizás también así un papá con callos en las manos de tanto trabajar, un papá con un rostro preocupado por llevar el pan a la casa, quizás un rostro preocupado por los problemas de la vida, pero que hizo todo por vos, que se preocupó por vos. Y qué lindo, si es que así lo tuviste, que también tu papá no solamente se preocupó por tu bienestar económico, sino también por tu bienestar espiritual. Qué lindo, qué fácil que es honrar a esos tipos de papás, ¿no? Qué hermoso. Y ahí estaba José con todo ese contraste que te digo, no tuvo ningún tipo de vergüenza en ir y presentar delante de Faraón a su padre, un padre que ya estaba anciano, un padre que era pastor de ovejas y que los egipcios los tenían ahí, los despreciaban, un padre que estéticamente tenía barba, quizás pelo semilargo, que ya contrastaba totalmente con la figura de Faraón. Sin embargo, sin ningún tipo de vergüenza ni temor fue y presentó a su padre, sabiendo que su padre adoraba a otro Dios y que quizás Faraón le podría haber dicho algo. Quizás José, no sé, yo me imagino, quizás José simplemente podría haber anunciado que su padre estaba y no tenía la necesidad de presentárselo, pero lo hizo delante de Faraón. Y yo me pongo a pensar en Jacob. Qué orgullo, qué alegría que habrá tenido Jacob en ese momento. No solamente por haber encontrado a su hijo que creía muerto, sino también por cómo lo había encontrado a José. Lo encontró a José con un cargo prominente dentro de uno de los imperios más importantes del mundo conocido en aquel momento. Lo encontró con un cargo y sobre todo porque siguió abrazando la fe que seguramente su padre Jacob un día le enseñó. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué manera de honrar a su padre! Vos sabés que la palabra de Dios en Proverbios, por ejemplo, capítulo 10, versículo 1, dice que el hijo sabio alegra a su padre, trae alegría a su padre, mas el necio es tristeza para su madre. Y bueno, si bien dice madre, la trasladamos también para el padre. El hijo sabio alegra a su padre, trae alegría a su padre, pero el hijo necio trae tristeza para su madre, para su padre. Y José evidentemente trajo alegría al corazón, a los ojos, a la vida de Jacob. Hay otro versículo, Proverbios 3, hay muchos versículos en Proverbios que nos hablan del respeto y de las alegrías, del trato que puede tener un hijo para con su padre. También dice que el hijo sabio escucha, recibe el consejo de su padre, Proverbios 13:1. Pero más el burlador, hace un contraste, más el burlador desprecia, no escucha los consejos, las correcciones de su padre. Otro versículo ahí también en Proverbios dice que el hijo necio es pesadumbre, es una pesadez, es una pesadumbre, es un problema, le trae preocupación a su padre. También otro Proverbios 20:20 dice, el que maldice o al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará la lámpara de su vida en la oscuridad tenebrosa, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa, en medio de la oscuridad tenebrosa. ¡Qué expresión tan fuerte! Mirá, yo no sé qué significa esta expresión y lo trataba de estudiar y muchos dan distintas posturas en cuanto a qué significa. Aquel hijo que maldice a su padre y a su madre, dice la Biblia que se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa? Proverbios 20:20. Y hay muchas posturas, muchas opiniones. Yo no sé realmente lo que significa, pero sí te puedo decir que aquel hijo que maldice a su padre y a su madre, se le va a apagar su lámpara en medio de la oscuridad tenebrosa, va a andar a tientas, va a ser una persona desdichada, que anda sin rumbo por este mundo, en la oscuridad de este mundo. Pero qué importante es entender de que la Biblia nos manda a honrar a nuestros papás, a honrar a papá y a mamá, a obedecer a nuestros papás y a nuestras mamás, y que el hijo sabio, el hijo que realmente es sabio, que teme al Señor, trae alegría para su padre, trae alegría para su padre y para su madre. Pero la realidad nos marca de que hay muchos padres, hay muchos papás que realmente, como te decía en la introducción, parece que no están a la altura de las circunstancias y que hay padres que realmente se hace muy difícil honrarlos. Esa es la realidad, no lo podemos desconocer. En toda esa introducción te daba ciertos ejemplos de realidades que se viven hoy en día. Por eso
el título de esta meditación, papás reales. Hay papás en la realidad, los reales, que son padres que no están presentes, son padres que no protegen a su familia, que no proveen a su familia. Por eso que el ideal de familia, el ideal, lo que Dios planeó y pensó para vos y para mí, lo que Dios pensó en su corazón con todo amor para una familia, ese ideal donde hay un padre presente, protector, proveedor, muchas veces se ve trastocado en la realidad. Y tristemente hoy en día el mundo nos demuestra que hay, como te dije, muchos padres que no cumplen esa función, realmente no la cumplen. Pero por eso que como iglesia te queremos presentar a un padre que sí cumple todas esas funciones, a un padre, vos sabés que un padre que está presente y siempre va a estar presente, a un padre que es protector. Fíjate, mira las 3P, un padre que es protector y siempre te va a proteger, un padre que también te provee, pero no solamente te provee desde lo económico, desde lo material, sino que también te va a proveer de dirección espiritual, de educación espiritual. Te va a proveer de satisfacción emocional y sobre todo espiritual, y te puede proveer vida eterna. Y te estoy hablando de Dios. Quizás es la primera vez que escuchás este concepto o esta idea de Dios como Padre, porque vos sabés que así lo es. De hecho, Dios es mi Padre. Y yo tengo ese tipo de relación, y es lo que te queremos invitar con Dios, y lo que te queremos invitar como iglesia en esta mañana, si es la primera vez que escuchás esta idea, es que vos también puedas tener esta relación de Dios como tu Padre, como un Padre que puede satisfacer todas tus necesidades, y sobre todo tus necesidades emocionales y espirituales, que es lo que más importa. Y te queremos presentar a un Padre que va a estar presente, que te va a proteger, que te va a proveer en todos los aspectos de tu vida. Y ese Padre es, por supuesto, Dios. Vos sabés que David en el Salmo 27, versículo 10, dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Esto es la idea de Dios como Padre, es una idea tan real, tan auténtica, tan vívida. Y la Biblia así lo enseña. Y Dios puede ser tu Padre. Aún ante, como dice ahí David, aún ante la ausencia de tu padre, aún ante la ausencia de tu madre, o ante la ausencia, quizás la presencia física, pero la ausencia emocional de tu padre, te podemos presentar a un Dios que puede ocupar el rol de tu Padre. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor te va a adoptar, el Señor te va a proteger, el Señor te va a recoger. Vos sabés que esta idea de Dios como Padre lo enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a lo suyo vino, Jesús, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen, y a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los que creemos en el nombre de Cristo como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Tenemos a Dios como Padre, en una relación preciosa. También el Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8 dice que Dios nos da un espíritu de adopción, que tenemos un espíritu de adopción porque somos hijos de Dios por adopción. Tenemos ese espíritu de adopción que nos hace clamar, por el cual clamamos Abba Padre, papá, papito. Y la palabra de Dios sigue diciendo ahí en Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Vos sabés qué significa ese versículo? Que yo, Pablo, y cada uno de los que tomamos decisión por Cristo, sabemos que somos hijos de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos dice que somos hijos de Dios. Y nos hace caminar seguro, a paso firme, sabiendo de que tenemos a Dios como Padre. Ahora la pregunta sería, ¿vos querés tener a Dios como Padre? ¿Querés disfrutar de esa relación con tu Dios como tu Padre? Bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, mirá, quizás hay algo que es inevitable y que todo el mundo lo sabe. Una realidad que muchas veces queremos desconocer, pero que algo que es inevitable, que es inexorable, que es la idea de la muerte. Vos sabías que todos algún día vamos a morir, todos.
Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que luego de la muerte nosotros vamos a estar cara a cara con nuestro Dios, con Dios. Y que hay una gran decisión que hay que tomar, porque en ese encuentro con Dios podemos tener dos destinos. Uno es o la muerte eterna, el infierno, o la vida eterna junto con nuestro Padre, junto con Dios. Y hay un problema, porque así lo dice la Biblia, en Hebreos 9:27 dice que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a morir una sola vez, y después de esto, el juicio, el encuentro con el Señor. Y hay un problema, y ese problema la Biblia lo llama pecado. Y la palabra de Dios dice que nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras maldades, todo lo que Dios no quiere para nuestra vida y que nosotros muchas veces con una actitud rebelde hacemos, todo lo que está en contra de la palabra de Dios y que la Biblia lo define o lo llama como pecado, han hecho separación. Dice el autor, dice el profeta Isaías, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han ocultado el rostro del Señor para no oír nuestras oraciones, para no oír nuestras voces, nuestras plegarias. Esos pecados han hecho divisiones, nuestras iniquidades han hecho separación entre nosotros y Dios. Y Pablo dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno, dice, no hay uno que no haya pecado, y ese pecado nos separa, nos destituye de la gloria de Dios. Entonces hay un problema que tenemos que solucionar, porque ese pecado también dice Pablo que la paga del pecado es la muerte, y es la muerte eterna, no solamente la muerte física, sino también la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo que tenemos que hacer para encontrarle solución a este problema del pecado. Y por mucho tiempo mucha gente ha quizás torpemente tratado de encontrar una solución al problema del pecado con sus buenas acciones, tratando de ganarse el favor de Dios, intentando hacer mérito suficiente para ganarse la entrada al cielo, cuando la Biblia claramente dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, que todos nuestros actos de justicia, todos nuestros actos, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Jamás podríamos satisfacer las altas demandas que Dios exige. Y todas esas justicias son como trapos de inmundicia. Y vos sabés que en Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice que aunque te laves con lejía, la lejía sería la lavandina, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Aunque nosotros nos lavemos con lavandina y queramos amontonar jabón para lavar nuestra conciencia, nuestra culpa, quizás nuestro cargo de conciencia por malos actos, por pecados que hayamos hecho, dice que eso, la palabra de Dios enfáticamente, que eso no es suficiente y que aun cuando intentemos lavar nuestras conciencias de nuestros pecados, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Y Pablo en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia, un regalo inmerecido de Dios, algo que no merecíamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, no por lo que podamos hacer, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie piense y llegue a pensar de que se merece el cielo. Entonces hay un problema que nos separa de Dios, que es el pecado. Y nos damos cuenta porque la palabra de Dios así lo declara, así lo enseña, de que nuestras obras, todos nuestros méritos, todo lo que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo, aún para limpiar nuestras culpas, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados, nuestros actos atroces, no pueden hacer nada para ganar el favor de Dios, el cielo. No podemos hacer nada. Pero vos sabés que Dios vino en búsqueda del hombre. Dios Padre extendió la mano a la humanidad, al hombre, para que podamos obtener salvación. Y eso lo hizo a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre. Solamente Cristo es el medio para poder llegar al cielo. A través de Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios y gozar y tener ese tipo de relación de Dios como Padre que hoy te comentábamos,
que hoy te compartía y que como iglesia te queremos presentar. La única posibilidad de entrar al cielo es a través de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí, por medio de Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por vos, Cristo murió por mí. Mirá, y esta idea de saber de que Cristo murió por vos y por mí nos tiene que llenar de alegría y tiene que llenarnos de plenitud nuestro corazón y nuestra mente, y de seguridad y de tranquilidad. Pablo escribe a la iglesia en Galacia y dice en capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Dios me amó a mí y te ama a vos y murió en la cruz del Calvario por amor a vos y por amor a mí. ¡Qué hermosa realidad! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El que cree en Él no ha sido condenado, y el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando enseñaba en su ministerio aquí terrenal, Él dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye mi palabra, el que oye las palabras del Señor y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es muy clara: creyendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador, no vamos a pasar a condenación, vamos a tener vida eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo en Romanos 8:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también en Romanos dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, si creemos que Cristo resucitó, serás salvo. Vamos a ser salvos. Qué hermosa declaración. Y vamos a tener como Padre a Dios en esta relación hermosa que podemos gozar vos y yo, y la que te queremos presentar hoy en día. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Mirá, esto fue un encuentro hermoso entre las hermanas de Lázaro, que estaba muerto, y el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ante la desesperación de las hermanas de Lázaro, Él le dice: miren, yo soy la resurrección, y te lo dice a vos y me lo dice a mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que esté vivo y cree en mí, no morirá eternamente, dice el Señor Jesucristo. Y después nos hace una pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees de que si creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, tenemos vida eterna y que no vamos a morir eternamente? ¿Lo crees? Pero podemos gozar de esa hermosa relación que puede tener una persona con el Padre, con el Dios Creador, una relación de padre a hijo, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Y para nosotros, y espero que aceptes este desafío, y para nosotros, aquellos de que ya gozamos de esta relación, que somos hijos de Dios, quizás hace años, es importante que entendamos que Dios merece nuestra honra. Dios no es como los padres terrenales, como soy yo, como somos muchos de nosotros, la mayoría, que nos equivocamos, cometemos errores. Y vez tras vez metemos las patas, nos excedemos en la disciplina de nuestros hijos, nos equivocamos, pecamos. Dios Padre no es como nosotros, y Dios realmente merece toda nuestra honra. A Él es fácil de honrar, a Él es fácil de glorificar, de obedecer, de respetar. Y Él lo merece, así lo merece. Y como te dije, la Biblia dice que el hijo sabio, los hijos que son sabios, los hijos de Dios que somos sabios, alegramos al Padre. No es que traemos tristeza. El hijo sabio acepta la corrección del Padre, recibe el consejo que nos da la palabra de Dios. Acá están todas las instrucciones para vivir una vida sabia en santidad, y tenemos que obedecer, porque de esa forma traemos alegría al Padre. El hijo necio, en cambio, el hijo espiritualmente hablando, el hijo de Dios que es necio, que no escucha la palabra de Dios, trae pesadumbre, pesadez en el corazón del Padre. ¿Estamos honrando nosotros con nuestra vida
con nuestra vida como hijos de Dios a nuestro Padre Celestial. Mirá, hoy es el Día del Padre, hoy es el Día del Padre. Yo puedo reconocer, y por eso en este juego, en el título, de que hay papás reales que realmente parece que no están a la altura de las circunstancias, que parece que no merecen, o es muy difícil de honrar a ese tipo de padres. Hay padres que se fueron, que no están, quizás por causas naturales vos no tenés a tus papás presentes. Y uno puede decir, bueno, en esa circunstancia, ¿qué podemos decir? Bueno, te queremos presentar a este papá, a este otro papá que sí es un padre presente, que sí es un padre protector, que sí es un padre que te va a proveer desde el punto de vista material, en todos los aspectos de tu vida, pero sobre todo te va a proveer guía espiritual, dirección espiritual, emocional, satisfacción, y que te puede proveer de salvación. Y es un padre al cual debemos honrar. ¿Aceptás el desafío? ¿Aceptás el llamamiento que hoy el Señor te hace? ¿Lo aceptás? Vamos a terminar orando en este día especial, Día del Padre. Y espero que así sea. Espero que algún día, si es que nunca lo hiciste, puedas entrar a disfrutar de esta relación que podemos tener con nuestro Dios como nuestro Padre. Y todos los beneficios que conllevamos por el simple hecho de ser hijos de Dios, solo por haber creído por medio de la fe en su salvación, en su sangre derramada en aquella cruz del Calvario. Vamos a terminar orando. Señor Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este día especial, te damos gracias por aquellos papás que con mucha facilidad nosotros podemos honrar porque realmente fueron buenos padres, que estuvieron presentes, que nos protegieron, que nos ayudaron, que nos guiaron. Y oramos también por todos aquellos que quizás en su vida no experimentaron esta relación con su padre biológico, con su padre físico, terrenal, y sufrieron mucho. Ojalá que, Señor, les des vos la fuerza a través de tu Espíritu Santo para que ellos puedan restablecer esa relación, para que puedan perdonar a sus padres. Pero también, sobre todas las cosas, Señor, como nosotros como iglesia queremos presentar a todas aquellas personas que no tienen esa relación con Dios como la relación que tenemos nosotros de un padre con su hijo, que puedan creer en ti, en tu Hijo Jesucristo como el Salvador de su vida, para que puedan ser hijos tuyos, Señor, y que puedan entrar a tener esa relación contigo, Señor. Es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, Señor. Gracias por todo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por dejarme compartir la palabra de Dios con vos en este día. Y mi mayor deseo es que el Señor te bendiga y que puedas tener ese tipo de relación con tu Padre físico, tu Padre terrenal. Y si así no puede ser, por distintas circunstancias, muchas de ellas, sobre todo que puedas tener una gran relación con tu Padre celestial. Que el Señor te bendiga. Chao. Feliz Día de los Padres, a todos los que son padres, realmente que el Señor los bendiga y los siga guiando. Vamos a concluir esta reunión con una oración. Padre amado, te agradezco por Jesús que vino a morir en la cruz por nosotros y a salvarnos y a darnos esta vida eterna que ya disfrutamos, Señor. Bendice cada una de las familias representadas en la iglesia, que realmente podamos disfrutar, Señor, de nuestras familias, de nuestros hogares, y que podamos también ser de bendición como padres a aquellos nuestros hijos en los que tú nos prestaste, Señor, para que podamos serles de ejemplo, para que podamos serles de bendición, para que podamos ser realmente usados por ti para guiarlos en tus caminos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hiciste por nosotros. Te agradecemos, Señor, por todo lo que vas a hacer con cada uno de nosotros también, Señor. Bendícenos, guíanos, ayúdanos a serte fieles en este tiempo tan complicado en el que muchos, Señor, están dejando de relacionarse contigo, Señor, y de buscarte. Ayúdanos a buscarte más, a leer más tu palabra, a orar más, a, Señor, dar testimonio de ti a tiempo y fuera de tiempo en todo lugar donde nos movamos. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, ayúdanos a
permanecer fieles siempre hasta que tú pronto vengas. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dusty road, buried dreams, pieces on the ground. I saw the ghost of empty streets of that West Virginia town. You worked for years on swing shift at the oil refinery. You loved your wife and your kids, and one of those kids was me. And the sweat up on your brow was like the tears of heaven pouring out. You said keep walking on down this dusty road. We're gonna make it somehow. Now I wish that you were here. You'd be amazed to see that today looks like a page torn from 1933. In my dreams, to you I run, in golden fields where angels kiss the sun. They say keep walking on down this dusty road. We're gonna make it somehow. I can feel it in my bones, that there's a place up ahead that looks like home. We keep walking on down this dusty road. We're gonna make it somehow. We're gonna make it somehow. Yes, we are.